imaginas ver o escuchar 12 años consecutivos de spots sobre campañas electorales? Bueno, pues si te propusieras ver todos los contenidos creados para las elecciones 2015, tardarías justo 2 sexenios en terminar. Tiempo suficiente para volverte loco. En este periodo electoral, el PRI será el más expuesto con 3 millones de spots y sumados a los 820,000 de su aliado el Verde, juntos concentrarán el 30%. Después se ubica el PAN con el 18% y el PRD con el 13.8%. Esta contienda electoral será la más spotizada, por si te quedaba la duda, pues sumarán 41 millones de promocionales. Y para que no te aburras, cada hora se transmitirán de 3 a 4 spots. 3 millones menos que en 2012, transmitidos en 6 y no en 8 meses como entonces. Es decir, el INE ahora permite una tortura más intensa, pero en menos tiempo. Además, para estas elecciones se generarán 3.500 toneladas de basura electoral, 40% más que en 2012, lo que equivale a 8 aviones de los más grandes del mundo. Y como el único partido que en teoría debería estar preocupado por el medio ambiente está ocupado infringiendo la ley, nadie vela por las afectaciones directas. En contraste, sectores de la ciudadanía ya comienzan a expresar su hartazgo sobre la exposición mediática. Tal es el caso de 20,000 ciudadanos que, cansados de las violaciones a la ley del Partido Verde, solicitaron al INE cancelar su registro a través de la plataforma change.org. En la solicitud se lee: para el Partido Verde Ecologista de México se ha vuelto una estrategia exitosa violar la ley y merecer sanciones menores, que además son pagadas con los recursos públicos que recibe como partido, es decir, de la bolsa de los contribuyentes. Por ello, exigimos que se le cancele el registro al Partido Verde Ecologista de México por violaciones graves y sistemáticas a la ley electoral. Y en otra muestra de que los partidos políticos prefieren el show y la atención fácil en vez de realizar propuestas concretas para la ciudadanía, esta semana el PAN lanzó la campaña en redes sociales encabezada por el hashtag #SonPringaderas. En los spots se realizaron mensajes en rechazo a los escándalos protagonizados por los gobernadores tricolores, como César Duarte Jaques de Chihuahua y el desvío de 65 millones de pesos para comprar su propio banco. El exmandatario Humberto Moreira, las deudas que dejó en Coahuila y las nuevas gasolineras que tiene en Estados Unidos. Y el exgobernador de Tabasco, actualmente preso, Andrés Granier Melo, quien desvió más de 1.900 millones de pesos. Mala estrategia del PAN, tratar de parecer diferente cuando tiene un pasado tan similar. Si se trata de hacer hashtags para cada partido, en esta contienda nadie se salva, porque son pringaderas, pero también son pandejadas, vale verde, éramos PRD, ahora somos Morena, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, muchas gracias por ver nuestro especial Mi Voto 2015. No te lo puedes perder cada viernes. Y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y además a que te suscribas a nuestra página mientras tanto en México.mx. Y nos vemos el lunes con más información.